Arantxa Tapia sailburuari hitza eman aurretik energiarekin lotutako zenbait konturen berri emango digu berak, gaur onartutako gai batzuek laburtuko dizkizuet. Lehenengoak lehendakaritzarekin du zerrikusia eta ikerketa eta garapenarekin eta zientzia eta teknologia planarekin. Horrela, gaur onartu dugu 1.100.000 euro bideratzea lehendakaritzako berrikuntza funtsetik 3 atal hauetako proiektuak sustatzeko. Zahartze osasuntsua, mugikortasun elektrikoa eta ekonomia zirkularra. Kasu guztietan bilatzen da traktore izan daitezken proiektuak sustatzea eta hauek diruz laguntzea. Eta nortzuk etorri daitezke deialdi honetara, beren beregi pentsatuta dago, eragile zientifiko-teknologikoak, klusterren antolakunde dinamizatzaileak, enpresak, elkarte eta fundazio gisa eratutako irabazi asmorik gabeko erakundeak eta erakunde eta soziedade publikoak. El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria para el año 2023 del programa de ayudas al diseño de proyectos tractores transversales colaborativos en el ámbito de la investigación y el desarrollo dentro del marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030. A propuesta de Lehendakaritza, a este fin se va a destinar un total de 1,2 millones de euros procedentes del Fondo de Innovación y los proyectos susceptibles de recibir ayudas deberán estar englobados en estos 3 apartados: envejecimiento saludable, movilidad eléctrica y economía circular. La convocatoria está destinada a aquellas entidades con capacidad de liderar este tipo de proyectos, como son los agentes científico-tecnológicos de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, empresas, entidades sin ánimo de lucro constituidas como asociaciones o fundaciones y las entidades o sociedades públicas. Bestetik eta segurtasun sailak hala proposatuta Gobernu Kontseiluak Araba eta Bizkaiko 8 enpresetan larrialdietako planak onartzea erabaki du. Helburua da enpresa hauetan gertatu litezkeen istripuei aurre egiteko aldez aurreko plangintzak prest edukitzea eta baita ere enpresa hauen kanpokaldean gertatu litezkeen arriskuei aurre egitea. Ez dakit arazoren badagoen, ikuste zaituzte danak saltoka eta ez dakit. Algun problema? Sigo? Enpresa hauek dira Bahía de Bizkaia Gas, Welchem Bilbao eta Esergi, 3 hauek Zierbenan kokatuta daude, Dekitra eta General Kimika, biak Lantaronen, Maxam Outdoors, Galdakaon, Aceros Inoxidables Solarra, Loion, eta Repsol Butano Santurtzen. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Departamento de Seguridad, ha aprobado 8 planes de emergencia para otras tantas empresas situadas en Vizcaya y Álava. Son planes de protección civil para dar la mejor respuesta posible a posibles accidentes que puedan tener un efecto exterior fuera de la propia planta. La elaboración y aprobación de estos planes responde a una normativa europea que hay que adecuar en cada caso y busca, por un lado, se trata de que los planes de emergencia sean, en primer lugar, elaborados por las propias empresas y, a continuación, desde las instituciones públicas, se analice también cuál es la respuesta externa que habría que dar a las diferentes situaciones que se pudieran producir como consecuencia hipotética de un accidente. Los planes de empresa que hoy se han aprobado corresponden a las entidades Bahía de Bizkaia Gas, Welchem Bilbao y Esergi, las 3 ubicadas en Zierbena, Dekitra y General Química, ubicadas en Lantarón, Maxam Outdoors en Galdakao, Aceros Inoxidables Solarra en Loiu y Repsol Butano en Santurtzi. Bestetik, enplegu eta lan sailak aurkeztuta, Gobernu Kontseiluak baimendu du, gastu baimen bat eman dio lanbideri 575 milioi eurotakoa. Gastu honen helburua izango da, alde batetik, diru sarrerak bermatzeko errentak kudeatzea, hilabetez hilabete,
bestetik etxebizitzarako prestazio osagarria diruz hornitzea, eta hirugarrenik bizitzeko gutxieneko diruzarrora jasotzeko eskubidea duten personen diruzarrerak bermatzea. Esan bezala, leihatila bakarrean lanbidek kudeatzen ditu 3 laguntza hauek, eta guztira, aurten erabiliko diren 575 milioi hauek, 2022an erabilitakoak baino 120 gehiago dira. Azpimarratu nahi genuke, alde batetik, enpleguak hobekuntza izan duen ezkero, laguntza hauen onuradunak lehen baino gutxiago izango direla, seguruenik 2023an. Baina, kontuan izan behar da baita ere, urtarriletik aurrera, 8,5% igoera izango dutela laguntza guzti hauek, eta gainera apiriletik aurrera, abenduan onartu genuen legea indarrean sartzearen ondorioz, osagarri batzuk indartu egingo direla. Beraz, onuradun gutxiago izan arren, diru kopurua igaz baino handiagoa izango da, eta esan bezala 575 milioi euroko diru funtsa izango du eginkizun hauetarako 2023an lanbidek. El Gobierno ha concedido una autorización de gasto de 565 millones de euros a Lanbide para el ejercicio 2023, a fin de garantizar los ingresos que por ley tienen derecho a percibir las personas que estén relacionadas con ayudas como la renta de garantía de ingresos, RGI, la prestación complementaria de vivienda y el ingreso mínimo vital. Las 3 ayudas son gestionadas en ventanilla única por el servicio Lanbide. La cifra total, los 565 millones de euros, suponen una subida de un 20% de este importe con respecto al año 2022, aunque los posibles beneficiarios de estas ayudas sean menos que el año anterior como consecuencia de la creación de empleo que se ha producido en la economía vasca. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que desde enero se aplica una subida del 8,5% a todas estas prestaciones y que a partir de abril, como consecuencia de la reforma de la RGI aprobada el pasado mes de diciembre, se mejorarán algunos complementos. De ahí que la cifra que se estima que será necesaria utilizar en 2023 será de 565 millones de euros que habrán de ser gestionados mes a mes en función de los solicitantes de estas 3 ayudas. Eta, azkenik, ongizate sailaren eskutik, onartu da 5 milioi euroko partida bat, 3. sektoreak 2023an gizartean esku hartzeko eremuan izango dituen jarduerak sustatzeko. Lehentasuna izango dute pertsonen autonomia pertsonala eta integrazio komunitarioa bilatzea helburu duten proiektuak, eta baita ere esperimentazio eta berrikuntza osagai bat dutenak. Gizarte inklusioa, familiaren babesa, haurreta nerabeentzako arreta eta babesa, eta baita ere etorkinen integrazioa eta kulturartekotasuna izango dira sustatuko diren programak. El Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de casi 5 millones de euros para fomentar las actividades que el tercer sector realizará e impulsará en el ámbito de la intervención social en el ejercicio 2023. Se trata de financiar aquellas actividades que desarrollan las entidades del tercer sector en relación con la promoción y la protección de las personas y su integración comunitaria. Inclusión social, protección de la familia, atención y protección a la infancia y adolescencia, integración de las personas inmigrantes y, en general, el fomento de la interculturalidad, sobre todo, y luego el apoyo a aquellas personas, especialmente a las que se encuentran en mayor grado de dependencia y discapacidad, será el objeto de estas ayudas. Hauek laburtu nahi nizkizuen erabakiak eta orain Arantxa Tapia sailburuari emango diot hitza. Arantxa. Eskerrik asko sailburu eta bozeramalea, egunon guztioi. Bueno, kasu honetan, naiz eta Gobernu Kontseiluan beste gauza batzuk ere aztertu diran sailari lotutakoak eta deialdi ohikoak direnak, energian oinarritu nahi nukeen ere parte hartzea. Dakizuenez, gure
helburuen artean, gobernuko 10 helburuen artean legealdi honetarako, gure garrantzitsuenetako bat energia berriztagarrien sorkuntza handitzea zegoen tarte horretan, eta une honetan 10% kontsumitzen dugunaren 10% baldin bada sortzen duguna energia berriztagarrietatikan 2030era iritsi nahi genuen 15%. Badakizue baita ere, eta Ukrainiako gerrak nahiko argi utzi digu ikaragarrizko dependentzia dugula kanpo energiatikan, izan erabatekoa edo bestekoa, baino ikaragarrizko menpekotasuna daukagu eta hori gehiago sufritzen ari gera egun hauetan. Beraz, kontziente gera eta gero eta kontzienteago, erabat, hemen ez dugula behar dugun guztia sortuko, ez dela bertakoa izango, baina bai gure erantzukizuna da ahalik eta gehien sortzea eta horretara gure esfortzua jarri behar dugu. En ese sentido, estamos muy lejos de alcanzar una autosuficiencia absoluta, tampoco lo pretendemos, pero sí, bajo nuestra responsabilidad se debe mejorar la situación que vivimos en estos momentos y reducir la dependencia energética que tenemos de fuentes del exterior. Diferentes razones nos han traído a esta situación, pero estamos trabajando de una forma muy intensa para conseguir reducir esa dependencia y conseguir tener más generación renovable en Euskadi. Si nos fijamos en que la última encuesta ciudadana que pusimos en marcha en el año 2021, en Euskadi el 75% de la sociedad vasca a la que hemos encuestado nos dice que es favorable a la instalación de una infraestructura de generación renovable, sea eólica o fotovoltaica, en su entorno cercano, un 75%. Por tanto, yo creo que somos conscientes de cuál es nuestra situación y además estamos dispuestos a abordarla. Estamos trabajando y desde el Gobierno reiteramos nuestro compromiso a ser rigurosos y exigentes en el cumplimiento de los requerimientos medioambientales de todas estas instalaciones. Eta zentzu horretan, martxan jarri ditugun hainbat instalazioek kontutan izan behar dute, badugula momentu honetan PTS bat indarrean dagoena, eta horretan oinarrituta ari gerala lan egiten. Momentu honetan baditugu iniziatiba desberdinak, batzuk publikoak, beste batzuk pribatuak, beste batzuk publiko-pribatuak, eta 15 parke eoliko badaude tramitazioan une honetan. Gehiago ere badira interesa dutena, baina 15 tramitazioan daude. Eta tramitazioa nahiko luzea izaten da, eta iniziatiba desberdinak fase desberdinetan daude. Baina baditugu nik uste gaur ona ekarri gaituztenak eta notizionak ematen dizkigutenak. Yo creo que hay dos novedades relevantes en estos momentos que me gustaría compartir con ustedes. Y es que el proyecto, en este momento proyectado en Labraza, de la mano de Aixe Indar, donde uno de los agentes participantes, el Ente Vasco de la Energía, ha obtenido ayer por parte del Ministerio la declaración de impacto ambiental que es favorable, eso sí, con una serie de medidas correctoras que se han de implementar en la ejecución del proyecto. Y, por otra parte, también en el caso de Labraza, señalar que esta declaración de impacto ambiental se ha emitido por la Dirección de Administración Ambiental del Ministerio, dado que afecta a dos comunidades autónomas diferentes, a Euskadi y Nafarroa. Este paso supone, desde luego, un salto relevante en lo que significa la tramitación de estas infraestructuras y que podría convertirse a futuro, que debe convertirse a futuro, en el cuarto parque eólico que existe en Euskadi de una dimensión importante. Va a tener 8 generadores eólicos instalados con una capacidad de 40 megavatios. En este momento también se encuentra en tramitación el plan especial correspondiente, en exposición pública, y termina esta exposición pública el 23 de enero, es decir, el próximo lunes, y procederemos a analizar las alegaciones recibidas, a contestarlas y, desde luego, a introducir todas las actuaciones que sean requeridas en el proyecto constructivo que se ha de elaborar, una vez que además le demos la autorización correspondiente para su puesta en marcha. En lo que se refiere al parque eólico de Azazeta, también que prevé 8 generadores con otros 40 megavatios, la declaración de impacto ambiental, que en este caso emite el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente que dirijo, bueno, esperamos que esta declaración vaya a estar en los próximos días y, desde luego, su sentido va a ser también favorable, con una serie de
medidas que van a ser cautelares, medidas correctoras, medidas protectoras, sobre todo en aspectos de avifauna, que nos van a llevar a poder poner en marcha también este parque eólico a la mayor brevedad. En este caso, igual que en el anterior, también se van a tener en cuenta no solamente medidas de protección de avifauna establecidas en los propios aerogeneradores, sino que se consideran accesos, viales internos, líneas de evacuación de energía eléctrica. En definitiva, se hace un análisis completo del proyecto y con esas medidas correctoras y preventivas, decíamos, vamos a garantizar la máxima protección de la avifauna y los bosques naturales presentes en la zona. Por tanto, en ambos casos, con una evaluación ambiental que ha estado, desde luego, abierta y tiene todos los preceptivos trámites de información pública y consulta que están establecidos en la normativa. También se ha consultado, como no puede ser de otra manera, a las administraciones competentes y a las empresas interesadas. Bueno, tenemos una declaración de impacto ambiental ya emitida. La próxima va a estar en breve, en unos pocos días, y se procederá a los proyectos de ejecución de ambas instalaciones. Una un poquito más adelantada que la otra. Ambas instalaciones requieren de su plan especial. En el caso de Azazeta, el plan especial corre a cargo, está bajo la responsabilidad de la Diputación Foral de Álava, está un poquito más retrasado que el de Labraza. Por tanto, esperamos que entre finales del año 2024 e inicios de 2025 ambos proyectos puedan estar ya en ejecución. No cabe duda que para nosotros es un hito muy especial, de relevancia energética muy relevante en Euskadi, de poder instalar, desde luego, energía eólica que hacía muchos años que no habíamos podido poner en marcha, y necesitamos en estos momentos disponer de esas energías renovables cercanas. Por tanto, dos noticias importantes que esperamos que puedan tener consecución en los próximos proyectos también, que se encuentran en otras situaciones. Dena den, aipatzen nuen, energia berriztagarriak ez bakarrik eolikoak, baita ere fotovoltaikoak behar ditugu, eta zentzu horretan jarri da dago martxan PTS-a, kasu honetan martxan dagoena berriztagarriena. Prozesu administratibo oso luzea izaten ari da, egia da, non informazio publikoa eta parte hartzea, hiritarren parte hartzea, bi prozesu dagoeneko egin diran, eta une honetan PTS hori, energia berriztagarriena, kopun dago. Por tanto, primera, vamos a decir, emisión de este plan a la COPU, que emitirá su informe correspondiente. Se recogerán todas esas alegaciones y con ello desde el departamento nos tocará poner en marcha la orden de inicio del PTS. Es decir, todavía nos queda aproximadamente año y medio de tramitación, donde se volverá a consultar a todas las administraciones competentes, a toda la ciudadanía, se considerarán todas esas alegaciones, se volverá a poner en exposición pública un tercer proceso de participación ciudadana. Es decir, todavía nos queda una tramitación muy importante, considerando además algo no menor, que es que todo este plan ha de ser sometido a una evaluación de impacto ambiental, a una evaluación estratégica. Por tanto, el propio PTS va a tener su propia evaluación ambiental, y estamos todavía en un proceso muy, muy preliminar. Nos queda la orden de inicio, la orden de aprobación provisional, y la última sería la orden, ya la aprobación final, que se llevaría a Consejo de Gobierno, e insisto, nos quedaría aproximadamente como mes y medio. Los espacios seleccionados, en cualquier caso, no significa ni que se vayan a ocupar todos, ni que vayan a ser todos ellos evaluados positivamente. Estamos todavía, y quiero insistir en ello, en un proceso muy preliminar que requiere todavía de una evaluación muy importante. Y señalar, desde luego, kasu honetan baita ere euskeraz aipatzea,
une honetan oraindikan hasierako momentuan gaudela, naiz eta luze joan den oraino iristea, prozesu administratiboak oraindikan urte eta erdi gutxi gora bera izango du, 15 hilabete, 18 hilabete izango dira, oraindikan parte hartze prozesuak izango dira, oraindikan alegazioa jasotzeko, eta azkeneko oso garrantzitsua PTS berak izango du ingurumenarekiko ebaluazio propioa, eta ebaluazio estrategikoa izango da. Horrek esan nahiko du, ondo eginda dagoen, nola dagoen, zen neurri jarri behar dian, eta bar. Proiektu bakoitzak izango du, ondorioz, baina plan berak ere izango du ebaluaketa estrategikoa eta oso garrantzitsua izango da aurrera egin ahal izateko. Beraz, nik uste dut hemendikan aurrea irikitzen dela ikuspegi desberdin bat eta Euskadik ere izango duela bere neurrian, baina ibilbide garrantzitsu bat energia berriztagarrietan, izan fotovoltaikoak, izan eolikoak, baina baita ere kontutan izan beste instalazio txikiago batzuk agian izango direla biomasari edo lotuta. Beraz, lehendabiziko bi berri positiboak, baina hemendikan aurrera ere espero dugu beste batzuk ere izatea. Eta nire aldetik besterikanez ez dut luzatu nahi. Bai, nasun. Dituzu Labraza eta Azazetakoak, noizko, esan duzu, bi albiste garrantzitsu direla, noizko ikusten duzuen posible horiek martxan egotea, eta bestetik, aipatu dituzu era berean neurri zuzentzaile batzuk. Azazetakoak gutxi gora bera bai, Labrazakoaren arira, zen neurri zuzentzaile bete beharko lituzke kasu honetan aixe indarrek. Bueno, aipatu dut agian gaztelaniaz esan dudalako, nik uste dut 2024aren bukaera, 2025 hasierarako bien obrak martxan lirateke. Aipatzen nuen Labrazakoa zerbait aurrerago doala, plan berezia dagoeneko esposizio publikoan dagoelako, baina baita ere, bestea Azazetakoa ere espero dugu izatea. Beraz, gutxi gora bera, epe horiek manejatzen ditugu. Horrek esan nahi du, prozesu luzea izaten dela administratiboa, behin baino gehiagotan entzun didazue, baina, badoa. Aipatzen zenuen baitare neurri zuzentzaileak oso antzekoak dira bi kasuetan, batez ere kontutan izaten da abifauna deitzen dana, hau da, hegaztien inguruko neurri babestaileak, eta beste alde batetikan baita ere, zenolako flora daukagun tartean, Azazetakoan basoak garrantzitsuagoa dira, baina antzekoak dira neurriak. Eta batez ere kontutan izan behar dugu, momentu honetan badirala neurriak aztertzen dutenak hegaztiak inguratzen ari direnean haize errota gelditu egiten dana, baita ere agian migrazioaren ondorioz epe zehatz batzuetan migrazio hori ematen danean eta identifikatuta daudenean zenolako hegaztiak eganiten duten eta zepeetan hor ere geldirikan egotea, edo izan ez dakit hegazti bereziren batzuk agian gauez mugitzen direnak tartetxo batzuetan geldirikan egotea eta gero berriz martxan jartzea, guzti hori dagoeneko existitzen da eta horrelako neurri zuzentzaileak proposatzen dira. Eta beste alde batetikan baita ere, paisaiari lotutako zek inguru horretan baldin badia, ez dakit pinudiak edo beste mota bateko basoak, horiek ere babesteko eta zuzentzeko egiten dien obren ondoren neurri zuzentzailea jarri behar baldin badira, baita ere aztertzen dira. Baina esaten dizut, bi kasuetan nahiko neurri antzekoak izaten dira, ze ingurumen arloan Europatikan definitzen dira neurri horiek eta logikoa da kasu honetan baita ere neurri antzekoak izatea. Noski kontutan izan behar ditugu obra egiteko bideak ere zabaltzen direla, bide horiek errekuperatzea, eta azkenikan baita ere aipatzen da gai bat, eta orokorrean baita ere gero eta gehiago aipatzen da. Behin bukatzen danean bizitza haize errota hoiena, proposatu daiteke bi bide erabiltzea. Bata, berriak jartzea, handiagoak izan daitezkenak edo txikiagoak, baino berriztatzea, edo
desinstalazio bat ematea, hau da, jaso eta eramatea. Eta guzti hori ere hor gelditzen da. Baina, bueno, logika baten barruan dauden neurriak dira. Guzti horiek kontutan hartuz, proiektuak aurrera eramateko gauza ginateke. David. Claro, prácticamente las dos mismas cuestiones sobre esas medidas correctoras. Ha hablado de plazos de ejecución. No sé en qué fecha aproximadamente también nos sitúa esos plazos de ejecución para que los dos parques están operativos, que creo que era también un poco lo que le preguntaba mi compañera. Y sobre el PTS, no sé si nos puede, en ese documento muy preliminar que ya existe, cuántos emplazamientos se localizan y si todos los proyectos que ahora mismo están en las distintas fases de tramitación están contemplados en esas localizaciones. Bueno, en primer lugar, quizá no me he expresado excesivamente bien. A ver, cuando prevemos final de 24, inicios del 25, prevemos inicio de que las obras estén ya iniciadas, unas un poco más adelante que otras. Pensemos que son obras que duran aprox un año, finales del 25 seguro los dos proyectos en funcionamiento, ¿vale? Pero inicio de obras prevemos que alguno esté ya en el 24 más pronto que tarde. En cualquier caso, todo depende de lo que sea el proyecto de ejecución que tenemos que poner en marcha, todas las autorizaciones y, sobre todo, los planes especiales que hay que aprobar en ambos casos. En cuanto a medidas correctoras, le comentaba, sobre todo están definidas para proteger todo lo que es avifauna y, en algunos casos, bueno, algunas especies de flora, sobre todo ligados a bosques, sobre todo en Azazeta, que son de robles, hayas y demás, que es lo que hay que cuidar, y en el caso de Labraza, más asociado a pinares muy especiales. Pero bueno, en cualquier caso, ambas se tienen en cuenta, vienen de normativa europea, luego son bastante similares. En el caso de avifauna, lo que existen son sistemas automáticos de detección de aproximación de aves que hacen que se puedan parar esos aerogeneradores para permitir el paso de esas aves, y se consideran, sobre todo, si son aves migratorias muy específicas, los momentos de migración y las paradas que habría que tener. E incluso en algunas especies que pueden estar volando más cerca del ocaso, pues bueno, puede ser murciélagos o similares, que se puedan parar aerogeneradores durante unas determinadas horas del día y se puedan después volver a poner en funcionamiento. En definitiva, lo que tratamos siempre es de que esas medidas correctoras y protectoras hagan que esa avifauna especialmente protegida esté bien considerada y bien establecida. Me hablaba del PTS. Bueno, tenemos un documento, no diría ni inicial, es la versión 0 todavía, la que se ha emitido, la que se ha llevado a la COPU, donde se recogerán las correspondientes alegaciones, y con ellas iniciaremos la tramitación inicial, que decía todavía tiene mucho recorrido. Por tanto, las áreas que aparecen en estos momentos pueden o no ser las definitivas, porque ese documento tiene que estar sometido a una evaluación ambiental estratégica. Eso puede suponer que de las X que existen en este momento nos quedemos con la mitad, con todas, o con el 75%, ¿vale? Entonces, vamos a llevar toda esa tramitación de una forma adecuada para saber qué es lo que vamos a quedar. Y la mayoría de los que están en tramitación están recogidos. No sé si le voy a decir el 100% o no. Si no estuvieran recogidos, en cualquier caso, a través de un plan especial podrían también considerarse. Rodrigo. Sí, consejera, estos dos parques son los que más avanzados están. ¿Cuáles serían, del resto de los que están planteados, los que están también más avanzados? Se habló mucho del proyecto de la empresa noruega Statkraft, que quería instalarse en Guipúzcoa y también parte de Álava. ¿En qué fase están esos proyectos de Statkraft? ¿Cuáles serían los siguientes en Echaranda? Pues voy a buscar la chuleta, si usted me lo permite, porque no me lo sé de memoria. Bueno, hay algunos que tienen tramitación en el Ministerio, otros que son tramitación local, entonces depende de ellos.
En estos momentos la mayoría están en lo que se denomina concurrencia, es decir, sale al público, y en el caso que usted me preguntaba de StarCraft, el de Piaspe, se está en ese momento en el pendiente de resolución de concurrencia, es decir, si hay algún otro tipo de interés, es un parque de 33 megavatios, por ejemplo, pero yo creo que la mayoría están todavía en procesos muy previos. Existe uno también en la zona de Vizcaya con la resolución de concurrencia ya emitida, que ha iniciado su tramitación ambiental. Por tanto, imaginen ustedes que nos queda pues casi prácticamente un año en ese sentido, y serían los más adelantados, vamos a decir, en cuanto a generación eólica, aparte de los de Aixeindar. Y en este momento también se ha puesto en marcha las solicitudes en cuanto a instalaciones fotovoltaicas, tanto en Vitoria 1 como Vitoria 2, que sin duda ustedes conocen, así como la de La Minoria, que lleva una situación híbrida, que es eólico más fotovoltaico, pero que están todavía en un proceso incipiente, no recién iniciado el proceso. Recuerden que también tenemos otro proyecto muy relevante de 100 megavatios, fotovoltaicos Equienea, que está pendiente de la solicitud de conexión. Por tanto, yo creo que proyectos hay, y los más rápidos serían los dos de Aixeindar, y si conseguimos la conexión, el de Equienea. Serían los próximos para nosotros. Es decir, casi 200 megavatios. Bueno. Sí, consejera, el PTS eólico, ¿cuáles son ¿cuáles son los parámetros por los que selecciona o preselecciona zonas en las que podrían ir instalaciones eólicas o fotovoltaicas, y por qué esta zona sí, esta no? ¿Cuáles son los principales parámetros para ello? Y también le pediría que me recuerde ha dicho que La Braza es el cuarto parque eólico que va a ser, ¿cuáles son los otros tres? Bueno, en este momento, ¿por qué seleccionamos unas ubicaciones u otras? Bueno, yo creo que es bastante evidente. Donde existe una mínima capacidad de viento como para que podamos establecer un generador eólico a la altura correspondiente, y en eso existen estudios, y lo mismo desde el punto de vista de insolación. A eso habría que añadirle elementos de protección específicos en los cuales no se pudiera instalar alguna de estas o instalaciones de fotovoltaica o eólica. Y, por otra parte, también analizar cómo se encuentra en este momento todo lo que es el ámbito urbanístico, es decir, los PTPs en cada uno de los ámbitos territoriales, si esas zonas que digamos que existe un viento favorable o una insolación suficiente están utilizadas para otro ámbito, analizar también desde el punto de vista del suelo agrario si tiene un valor especial y una utilización especial, y bueno, entre esos parámetros y algunos otros aparecen las ubicaciones principales de una forma, insisto, muy incipiente. Que todavía hay que bajar a muchísimo más detalle, pero esos son, evidentemente, para que haya una instalación fotovoltaica tiene que haber sol, y para que haya una eólica tiene que haber viento suficiente, y no solo viento suficiente, sino no un viento racheado y con unas condiciones adecuadas. Por tanto, esas son las principales actuaciones por las cuales están puestas en marcha estas actuaciones. Y los parques eólicos, hombre, usted los conoce perfectamente. Algunos sí, pero seguro que alguno me dejó. No, hay tres, a que no se deja ninguno. Muy bien, muy bien. ¿Y Oiz? Ese es el que me dejaba hoy. Y uno pequeñito en el puerto de Bilbao. Ah, sí. Bueno, pero ha hablado de 4 y que el 4... Sí, a ver, los tres grandes son los que... Seguimos con la clase. Josean. No, me ha hecho examen. Y Serra. De aerogeneradores. En el cuadro que nos han facilitado hace una referencia a parques eólicos grandes. Quisiera saber si, además de estos parques eólicos grandes, también contamos con otros parques eólicos más pequeños que no están incluidos. Además, en estos 15 proyectos, así de manera un poco precipitada, hay una previsión para generar 450 megavatios, pero no se incorpora el dato del número de aerogeneradores que supone
el desarrollo de estos 15 parques. Me gustaría saber si tiene este dato, porque siempre el aerogenerador es lo que más llama la atención y ahora hay diferentes modelos, incluso hay algunos que son muy grandes. Eso respecto a esta cuestión. Y luego también, ya aprovechando el turno, me gustaría saber cuál es la situación a día de hoy de los señores de Miguel y Osandiano. La semana pasada, creo que fue miércoles de la semana pasada, usted anunció que se les había comunicado que ya no tenían que ir a trabajar porque se les iba a despedir si se encuentran en la misma situación, es decir, si se encuentran en su casa cobrando sin tener que ir a trabajar y si el gobierno ha puesto ya en marcha el expediente para su despido. Muy bien. A ver, en el caso de parques eólicos de menor dimensión, pues se lo comentaba en este momento a su compañero. Tenemos el del puerto de Bilbao, que tiene unos generadores muy chiquitines y no se consideran. Los que en este momento, los diferentes parques eólicos que se encuentran en tramitación administrativa adelantada, vamos a decir, porque ya han hecho la solicitud a las correspondientes administraciones, son los que les hemos facilitado. Sin embargo, conocemos de otras iniciativas que se han acercado a hacer alguna consulta, pero que no se han puesto en tramitación en estos momentos. Parques eólicos pequeños de menos de 1 megavatio, pues sí, hay posibles solicitudes, puede haber, y hay bastantes que se han acercado, pero la verdad es que ninguno está en tramitación. Por tanto, adelantarme, pues creo que no merece la pena, porque no los tenemos en tramitación. Son consultas previas que se hacen a la Administración sin ningún carácter vinculante. Si conocemos el número de aerogeneradores, pues en la tramitación correspondiente los conocemos. Les comentaba, tanto en Labraza como en Azaceta son 8, llegamos a 40, pues son de 5 megavatios. Pues hay algunos que son algo mayores y hay algunos que son algo menores, pero depende de la instalación. En este momento no me lo sé de memoria, pero bueno, usted piense que son más o menos de esa índole. Entre 4 o 5, alguno puede haber un poquito mayor, pero por ahí estarán. La situación en este momento de los 2 trabajadores se les ha comunicado tal como le dije, y en este momento estamos a la espera desde que desde el Tribunal Supremo se comunique a la Audiencia Provincial de Álava esa sentencia, y que sea la Audiencia Provincial de Álava la que nos comunique tanto al Gobierno como a los trabajadores cuál es su situación, cuál es su sentencia definitiva y cuándo se empieza a aplicar. Entre tanto no conozcamos eso, no tengamos esa comunicación oficial, no podemos avanzar. Los señores Ochandiano y de Miguel siguen en sus casas. No para trabajo. Así es. Piense usted, y lo dije así, que pueden estar finalizando alguna tarea que tenían encomendada. También desconozco exactamente cuáles son las tareas encomendadas, pero la pueden estar finalizando, como no puede ser de otra manera. Pero insisto, tan pronto como tengamos la comunicación oficial, procederemos. Hori espero zen nahiko azkar eta luzatzen ari da. Badakizu zergatik edo... Ez gaude, ez Supremoan, ez Audientzia Probintzialean. Administrazio bezala, pertsonatuta gaude dakizun bezala, eta beraz informazio hori zuzenean jasoko dugu, eta espero dugu ahalik eta azkarren izatea. Baina ezin dugu ezer egin hori jaso arte, ofizialki. David. Sí, yo por todas quería preguntarle sobre 2 cuestiones. Quería conocer la opinión del Gobierno, no sé si lo han comentado, o si tiene criterio en este sentido, sobre el proyecto de centro de refugiados que el Gobierno Central ha proyectado en Vitoria, en la antigua clínica Arana. Y también quería preguntarle, hoy estaba inicialmente previsto que el Consejo de Gobierno diera luz verde a los estatutos del memorial del 3 de marzo. Parece que el Gobierno se ha decidido dar más tiempo hasta que se revisen las aportaciones que han hecho las organizaciones memorialistas. No sé si ven alguna oportunidad en que se pueda incluir alguna de esas aportaciones, o exactamente por qué se han dado este tiempo. Bueno, con respecto al centro de refugiados, me permitirán en primer lugar que renueve y recuerde el compromiso que el Gobierno vasco todos estos años ha mantenido con las situaciones que los refugiados viven y las diferentes iniciativas que, recuerdo, por lo menos desde el año 2012, el lehendakari Urkullu ha liderado para que Euskadi fuera tierra de acogida para esas personas refugiadas.
y me permito recordar las situaciones que se vivieron cuando se produjo aquella huida de ciudadanos y ciudadanas de Siria como consecuencia de la guerra, y me permito recordar también el último caso que ha sido el de la invasión de Ucrania y la consiguiente expatriación o exilio de miles y miles de ciudadanos. Por lo tanto, es un buen momento para recordar el compromiso que como Gobierno tenemos para ofrecer la mejor acogida posible a todas esas personas que tienen que huir por razones de violencia o de incapacidad, imposibilidad de desarrollar una vida normal en sus lugares de origen y buscan un lugar de refugio. En ese sentido, quiero destacar también, y ya lo hemos comentado alguna otra vez, que dentro de la serie de materias que desde el Gobierno vasco hemos expuesto al Gobierno central para ampliar nuestro ámbito de autogobierno, está el de la inmigración. Fue un objeto de conversación entre el Lehendakari y el ministro Escrivá en la visita que este curso a Ajuria Enea, creo que fue a finales del año pasado. Estamos pendientes de que el Gobierno de España responda a nuestra propuesta y de que se pueda constituir un grupo de trabajo para abordar esta nueva competencia de autogobierno en materia de migración, que sería fundamental para poder facilitar el acceso a un contrato de trabajo y al mundo laboral a las personas que pudieran llegar como refugiadas a nuestra comunidad. En ese sentido, siempre hemos mostrado también el compromiso de abordar esta cuestión desde unas políticas propias y de una manera individualizada, atendiendo a las personas que lleguen o a las situaciones familiares que puedan llegar. Y este modelo que está planteando el Gobierno español de un centro de acogida de refugiados, donde pudieran convivir 6 meses o incluso un año, pues no casa bien con el modelo de integración que estamos proponiendo desde las instituciones vascas. Por lo tanto, sería importante que se pudiera concretar cuanto antes de qué manera podemos abordar el tema de la migración en la Comunidad Autónoma Vasca con la aceptación o la negociación y aceptación de esa transferencia, y a partir de ahí pues, se pudieran articular políticas diferentes de acogida a estos refugiados y refugiadas. De ahí yo. Sí, había otra pregunta. Sí, efectivamente, en el orden del día del Consejo de Gobierno de hoy teníamos prevista, textualmente, la participación del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca en la Fundación Martxoa Kiru y la aprobación de sus estatutos y nombramiento de patronos. Bueno, tal como hizo ayer el Ayuntamiento de Vitoria y como ha hecho también la Diputación Foral de Álava, hemos dejado en suspenso, ha quedado sobre la mesa esta decisión con el objetivo y el ánimo de que pueda ser aprobada cuanto antes. Como se sabe, las organizaciones sociales que han participado en este proyecto y que tendrán una representación en el patronato de la Fundación han remitido una serie de consideraciones y reflexiones sobre los propios estatutos y sobre la Fundación, y las instituciones han decidido darse unos días para analizar esas propuestas y, en la medida en que sean adecuadas, pues incorporarlas a los estatutos y proceder cuanto antes a su aprobación. ¿Tiene alguna impresión de si van a poder ser aceptadas esas propuestas? ¿Han hecho algún análisis en ese sentido? Creo que todavía no había tiempo de hacerlo y la consejera Artolazabal ha indicado su intención de hacerlo a la mayor brevedad. Amaia. Errefuxiatuen zentroa zan, Urtaran alkatea jada kontra azaldu da, proposamen edo egitura horren kontra, eta esan duzunez, jaurlaritza ere ez dago ados. Jaurlaritzak gutxienez azken lehen beste momentu batzutan ere beste hamarkada batzuetan gertatu zen, baina 2012 urtetik hona hainbatetan gertatu da, bere konpromisoa agertu du publikoki, ekimen ezberdinen bitartez, munduan zehar sortzen diren egoera zail horietatik igezi guregana iristen diren errefuxiatuei behar bezalako harrera emateko. Lehendakariak berak hainbat ekimen bideratu ditu zentzu honetan.
Bi aipatuko nituzke azken urteetan gertatutakoak, bata Sirian izandako gerraren ondorioz etorritako errefusiatuen kasua, eta beste bat, azkena, Errusiak Ukraina inbaditu ondoren izan den errefusiatu ieslarien harrera eta horretarako Euskadin beste tokietan bezala ipini diren neurri guztiak. Baita ere uste dut egoki dela gogoratzea Jaurlaritzak Espainiako gobernuari autogobernua zabaltzeko ahalegin horretan planteatu dizkion arloen artean dagoela immigrazioarekin zerikusia duena. Eta joan den urtearen azken aldera Eskriba ministroak lehendakariari egin zion bisitan gai hau izan zuten mintzagai eta geratu ziren lantalde bat osatuko zela gai honen azterketari ekiteko. Lantalde hori oraindik ez da osatu eta beraz ez dugu oraindik aurrera pausurik egin. Baina Jaurlaritzaren helburua da eskumen hori lortzea, eskumen hori eskuratzea eta horren bitartez migrazioaren eta errefusiatuen inguruan sortu daitezken egoera ezberdinei erantzuteko tresnak edukitzea eta bereziki pertsona horien lan kontratuei eta lan mundura sartzeko bideari erreztasunak emateko bideak aurkitzea. Errefusiatuak hartu behar izan direnean, hemen eredu jakin bate jarraitu zaio, eta bilatu da arretarik gertuenekoa ematea, bai etorri diren pertsonei, herritarrei, eta baita ere familiei, toki jakinak eta etxe bizitzak eta bilatuz, eta gizarteratze prozesu hurbilak eta ia personalizatuak garatuz. Uste dugu, Espainiako gobernuak Gasteizerako duen proiektu hau batetik ez da adostu eta hitzegina izan Euskal erakundeekin, eta bestetik uste dugu planteatzen duen eredua ez dela Jaurlaritzak bultzatu nahi lukeena. Beraz, garrantzitsua litzateke, migrazioari buruzko elkarrizketa hauek lehenbailen sakontzea, akordioetara iristea eta politika propioak egiteko bidea lortzea. Jusian. En este mismo tema, y intentando un poco aclarar las circunstancias de esta polémica, porque bueno, usted siempre tiende a ser muy prudente en este tipo de cuestiones, pero en esa reunión del 15 de octubre del ministro Escrivá con el lehendakari Urkullu, el ministro le adelantó que uno de los proyectos de los 8 centros se iba a instalar en Vitoria. Con posterioridad a esta reunión, el ministro Escrivá o el equipo de Escrivá le trasladó a la consejera Artolazabal, que es la competente de esta materia en Euskadi, que existía esta voluntad de llevar a cabo esta reforma de la clínica de Arana para poner en marcha un centro de acogida de extranjería. Y si no ha sido así, a partir de ahora, ¿qué se va a hacer? Quisiera saber si la consejera se va a poner en contacto con el ministro para que dé marcha atrás a un proceso que ya se ha licitado. El pasado 10 de enero se inició la licitación del estudio previo para llevar a cabo esa reforma y habilitar esas 350 plazas en esta antigua clínica. ¿Qué va a hacer el gobierno vasco a partir de ahora para evitar que se ponga en marcha ese centro de acogida que chirría respecto al sistema que está utilizando en Euskadi? Sin ánimo de polemizar, efectivamente, después de la reunión que mantuvieron el lehendakari Urkullu y el ministro Escrivá, ha habido un par de reuniones en las que han participado la propia consejera Artolazabal como responsable del ámbito de las políticas sociales y la consejera Olatz Garamendi como responsable del Departamento de Gobernanza y Desarrollo Autonómico. En esas reuniones, por una parte, se ha concretado la petición de las instituciones vascas para acceder a la competencia en materia de migración, como he dicho antes, con el objetivo de facilitar el acceso al mundo del trabajo de estas personas y concretamente en este caso de las personas refugiadas. Y en una de esas reuniones también es verdad que el ministro Escrivá, o su equipo facilitó información sobre este centro que el Ministerio, a través de su área de migraciones, quiere instalar en Vitoria. En todo caso, el Gobierno
en todo momento ha expresado cuál es su posición con respecto a este tema, ha expresado también cuál es su opinión sobre las políticas de recepción y de inclusión que se deberían desarrollar, y el Gobierno vasco urge al Ministerio de Seguridad Social a que cuanto antes se pueda abordar la negociación de la competencia en materia de migración para poder ir avanzando, como he dicho antes, en el desarrollo de políticas propias también en esta materia. Le insistía porque estas personas, en ese periodo que está estipulado, que es la segunda fase de su proceso de integración, tienen un periodo entre 6 meses y un año para proceder a esa integración, y demandarán una serie de servicios básicos que sí o sí tiene que prestar el Gobierno vasco. No van a ser personas que les lancen en paracaídas a ese centro y que luego permanezcan ahí aislados. Necesitarán sanidad, necesitarán educación, necesitarán una serie de servicios. Todo eso ya lo contempla el Gobierno vasco, teniendo en cuenta cuáles son los plazos que están establecidos por parte del Ministerio del señor Escrivá. Bueno, hay cuestiones que a día de hoy no es sencillo precisar, porque no ha habido oportunidad todavía para ahondar en la reflexión y en la negociación sobre esta materia. Los contactos se iniciaron en octubre y creo que ha habido 2 reuniones posteriores para hablar en general de este asunto que tiene que ver con las políticas de migración. En cualquier caso, una cuestión de esta envergadura, sobre todo por la importancia social que tiene, tiene que ser objeto de voluntad política, ¿no?, para que pueda ser encauzada. Creo que el calendario no es un problema si existe voluntad política. Encauzada, perdón. Cuando hablas de encauzada, ¿te refieres a la transferencia? ¿O se refiere a la transferencia o se refiere al proyecto? No, me refiero a la transferencia, porque creo que el proyecto es secundario. Lo principal es que como Gobierno podamos tener la capacidad y la potestad para desarrollar políticas públicas propias. Pero, redundando en la pregunta de mi compañero, que el Gobierno no va a hacer entonces nada para impedir que ese proyecto salga adelante. El Gobierno seguirá insistiendo para que a la mayor brevedad se produzca una negociación para alcanzar un acuerdo y se pueda transferir a la comunidad autónoma la parte que nos corresponda en función del Estatuto de Gernika en políticas migratorias. Yo insistiendo un poco en lo que planteaba también David, ¿no es un poco iluso llevar a cabo una negociación sobre una transferencia que no estaba ni siquiera recogida en el famoso calendario de febrero del año 20, teniendo en cuenta que lo que ha pasado durante el año 21 y durante el año 22 ha sido que prácticamente, salvo prisiones y IMV, no ha habido ningún otro tipo de transferencia de las comprometidas? ¿Por qué ahora sí esperamos que haya una transferencia de esta competencia cuando el proceso de traspasos está completamente congelado? Bueno, yo solo me puedo remitir a la voluntad que el ministro Escrivá expresó en la reunión que mantuvo con el Lehendakari para iniciar una conversación sobre esta cuestión, y a las reuniones posteriores en las que se ha hecho un planteamiento embrionario sobre esta cuestión, y seguimos a la espera de que se puedan constituir los grupos de trabajo correspondientes para abordar la negociación en concreto de esta cuestión. Ez dut gorde nahi, bereziki garrantzitsua iruditzen zaidalako, gaur gobernu batzordean alde batetik Jesus Peña, urte hauetan lehendakaritzako idazkari nagusia izan den lankidearen kargustea onartu dugu, bere jubilazioa dela eta bere izenean lehendakariak proposatu du Manu Castilla Albizuren izendapena. Lehendakariaren asmoa da aldaketa honen ondoren lehendakaritzako egitura aldatzea eta funtzioen banaketa berri bat egitea, eta hori prest edukitakoan esan digu ekarriko duela gobernu batzordera egin behar diren aldaketak egiteko. Eskerrik asko.
No, 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 no,